de que un señor puede escribir una película. Esto los americanos no lo sabían. Pensaban que un guión era un producto colectivo, que tenía que haber un montón de señores poniéndose de acuerdo y escribiendo durante meses y meses y meses para conseguir 4 diálogos. Este era el procedimiento. Si vemos la ficha técnica de las películas en las que él luego participó, hay 7, 8, 10 guionistas. Todo el mundo metía mano ahí. ¿Cómo se puede escribir una película o unos diálogos en esas condiciones? Era lo que los americanos entendían. Cuando él dice, yo hago el guión, usted solo, el guión y el argumento y los diálogos y las... Sí, todo, evidentemente. Entonces, él dijo, se puede hacer, es más, debe hacerse así. Bien, no se preocupe, ¿qué necesita usted? Tiene usted aquí un despacho, tiene 3 taquígrafas, tiene 3... No, yo no necesito nada de todo eso. Yo trabajo solo. ¿Cómo? ¿Usted no dicta? No, yo escribo. ¿Cómo escribe usted? Con una pluma. Y además me la acabo de comprar aquí, una pluma Parker, y en cuartillas normales y corrientes. Los directivos del estudio no entendían aquello. No entendían que el arte debe y puede y suele ser el producto de la creación de una sola persona. Que la labor de equipo está muy bien luego para la filmación, pero que lo que es la creación de la idea original, pues eso no lo entendían, y Jardiel se lo enseñó, y entonces ellos quedaban sorprendidos por la rapidez con la que él escribía los guiones para aquellas películas que se hacían, o cómo él convertía los diálogos en algo factible, rápido, que se podía filmar al día siguiente. Lo que hace Jardiel allí realmente es hacer una versión nueva de películas americanas. No existía todavía el doblaje, entonces lo que se hacía es que sobre los mismos decorados en que se había filmado durante el día la versión inglesa, o sea, la versión en inglés, la versión americana, por la noche de madrugada entraban los actores españoles, y con el guión de la película española volvían en esos mismos decorados a rodar las mismas escenas para hacer la versión española de la película. O sea, una completa locura en la que Jardiel participó junto con otras personas. O sea que eso fue una cosa interesante que les enseñó. ¿Y qué más les enseñó? Que se podían mezclar los géneros. Y él hace una cosa que vamos a ver aquí, que es increíble. Les propone hacer la primera película en verso de la historia del cine. Y claro, una película en verso, y le dicen, eso es imposible, ¿no? ¿Cómo que es imposible? Estamos hablando del año 34, el cine sonoro empieza en el 27, estábamos hablando de que los diálogos eran algo muy nuevecito. Él dice, en verso, se puede hacer, no pasa nada, gustará. Los directivos de Hollywood primero se asustan, luego se lo piensan, y al final, bueno, hay que reconocerles que tienen el valor de aceptarlo. Dicen, vamos a ver, como experimento. Lo hacen, sale bien y es un gran éxito. La siguiente película en verso de la que yo tengo noticia es una película india del año 70. Y luego tenemos Cyrano de Bergerac, que es la versión de Rappenot, que creo que es el año 91-92. Hay una versión de Cyrano de Bergerac del año 40 y tantos. José Ferrer obtuvo un Oscar haciendo Cyrano de Bergerac, pero no se atrevieron a hacerla en verso. No se atrevieron, porque eso no se hacía. Eso lo hizo Jardiel, una gran innovación. Y otra innovación interesante que hizo fue la invención de algo que realmente no sé cómo llamarlo. Las películas que hizo, las hizo en París, pero por encargo de la Fox, fueron los celuloides rancios. Coge Jardiel películas mudas, películas de acción, películas muy melodramáticas, trágicas incluso, y les superpone una voz, unos diálogos, unos comentarios cómicos, que convierten la imagen exagerada en algo divertidísimo. Eso nosotros hoy en día lo vemos todos los días en la televisión. Ya no es nuevo para nosotros, pero él lo hace en el año 33-34. O sea, es un innovador, es el señor que crea la idea de superponer diálogos cómicos a películas mudas, dramáticas. Lo que no sé es por qué no lo patentó. No se le ocurrió que aquello tenía un mérito, pero evidentemente lo tenía. O sea que podéis ver que Jardiel no solamente va y es un guionista más entre otros, mejor o peor, sino que tiene unas innovaciones y tiene unas capacidades de crear formas nuevas de expresión, de mezclar géneros y de sacarle más partido al cine. Y en cuanto a ¿qué le enseña Hollywood a Jardiel? Bien, siempre se ha hablado de que las comedias de Jardiel Poncela tienen un ritmo muy cinematográfico, van muy deprisa, se suceden los acontecimientos,
Eso es cierto. También es cierto que cuando se han llevado al cine comedias de Jardiel no han funcionado. Por la adaptación y los guiones, ninguna película ha sido especialmente un gran éxito. Pero sí hay muchas cosas que Jardiel aprende de esa industria. Para empezar, aprende la capacidad cinematográfica de mostrar exteriores. Ahora, ¿cómo muestras exteriores en un teatro? Bueno, pues siendo generoso con la escenografía y siendo generoso con los medios económicos. Hasta ese momento, las obras que se representaban en España casi no tenían exteriores, siempre eran interiores de casas, saloncitos más o menos ricos, podía haber un paisaje, un forillo de campo, pero poco más. Jardiel, aquí en el Teatro de la Comedia, con Tirso Escudero como empresario y con una confianza plena en él y con recursos, monta obras en donde nos muestra, como por ejemplo en esta que he mencionado, El amor ronda 2000 metros, escenarios cinematográficos, la cubierta de un transatlántico, el interior de unos estudios de cine. En esta obra que he mencionado, Jardiel nos muestra un rodaje de una película, con un montón de cámaras, con un montón de cables, con un montón de actores, 47 actores en escena, con un coche en movimiento, con una proyección de imágenes en movimiento detrás del coche. O sea, nos muestra dentro del teatro cómo era un rodaje de cine, algo completamente inusual. Y esto es algo que Jardiel adapta a todas sus obras, y podemos encontrar en sus obras, pues por supuesto, bosques y por supuesto exteriores, y podemos encontrar el interior de un tren y una estación, el interior de un vagón. Podemos encontrar los elementos escenográficos más exagerados y más disparatados. Esto en cuanto a la visión estética. Y luego, en cuanto al estilo del humor, pues tengo que hablar, y no lo haré mucho porque quiero luego que haya un poquito de coloquio y haya preguntas y tal, de los hermanos Marx y de Chaplin. 35. En el año 34 se estrena Sopa de Ganso. En el año 35 se estrena Una noche en la ópera. Son las dos películas clave de los hermanos Marx, las que marcan el cambio entre su primera época y la segunda, y consideradas por los críticos como las mejores. Eso es lo que Jardiel está viendo. Podemos decir incluso que en el aspecto estético, la cartelería que Jardiel con sus propias manos dibuja y hace para sus propias producciones cuando vuelve a España, tiene un influjo tremendo de la cartelería de las películas de los hermanos Marx. Pero bueno, eso es simplemente un aspecto estético. Hay una gran cantidad de elementos, lo que pasa es que no están estudiados. A ver si algún especialista se anima y busca, ¿no?, esos puntos de contacto. Pero evidentemente están ahí y pueden verse de una manera clara. Yo creo que un análisis detallado de los textos, de los guiones de los hermanos Marx y de las películas de Jardiel nos llevaría a muchos puntos de coincidencia. Y curiosamente el influjo de los hermanos Marx, como yo lo veo en Jardiel, no es tanto el de Groucho o el de Harpo, que son como los dos hermanos Marx más famosos, por decirlo de alguna manera, como el de Chico, que es un poco el más olvidado. Entiendo que los hermanos Marx es un tema que todos más o menos conocemos de alguna manera. Groucho es la persona más disparatada, que utiliza más el recurso del absurdo, que cambia los ejes de la conversación, que puede saltar de un tema a otro, que en medio de una conversación de cualquier cosa puede sacarse una baraja del bolsillo y decir: elija una carta, ya la tienes, bueno, pues quédatela porque yo tengo 51 más. O sea, que puede decir cosas que no tienen nada que ver. Por otro lado tenemos a Harpo, el mudo, que tiene un humor pues mucho más físico, ¿verdad? Mucho más de mimo, mucho más de guiñol. El gran olvidado es Chico. Chico tiene mucho interés porque es un señor que maneja una especie especial de lógica. Una lógica rara, una lógica confusa, pero lógica al fin y al cabo. En Groucho no hay lógica, hay absurdo, ruptura con las ideas. En Chico no, en Chico hay darle vuelta a las frases para ver qué es lo que quieren decir. No sé qué ejemplo poner. Chico llega al teatro y dice: ¿hay alguna carta para mí? Y le dicen: pero si tú ya no trabajas aquí. Y dice: bueno, pero no trabajo en ningún sitio, ¿dónde me las van a mandar? ¿No? O están escondidos en unos arbustos y dice Groucho: si nos encuentran estamos perdidos. Y dicen: ¿cómo vamos a estar perdidos si nos encuentran?
Pues eso a mí me recuerda la frase de Jardiel, ¿no? ¿Dónde está la aspirina? Bueno, pues ahí en el cajón hay unos tubos. ¿Cuáles son los tubos de aspirina? Los vacíos. Pero no me habías dicho que había aspirina. Dices, sí, entonces, pero si están vacíos, ¿por qué me has dicho que había aspirina si los tubos están vacíos? No, te lo he dicho por si alguno de los vacíos estaba lleno. No, pero ¿cómo van a estar llenos si están vacíos? Pregunta demasiadas cosas. Yo encuentro en esta lógica enrevesada y liada, pues muchísimos puntos de contacto, y estoy seguro que los críticos que se centren en este aspecto los hallarán y los detallarán. Y por último, pues quiero hablar de la figura de Chaplin. No solo Jardiel, sino también el grupo de los otros guionistas y actores y actrices que estaban con él, trabaron intimidad con Charles Chaplin, y hay documentación de todo esto y referencias. Jardiel dice, el día tal, comiendo en el restaurante tal, con Chaplin, hablamos, me dijo esto, me dijo lo otro. Chaplin les invitaba a este grupo español, les invitaba a su chalet, se bañaban en la piscina, y cuenta Jardiel, en cartas a su agente de su intimidad, que Chaplin les actuaba para ellos, en el salón de su casa les decía, a ver qué os parece este gag o este número, y les hacía evoluciones, y les hacía efectos para que ellos, como humoristas españoles o europeos que eran, pues lo juzgaran. Chaplin le enseña a Jardiel, no digo que no tuviera ya sus ideas claras, pero le enseña una cosa importantísima. Chaplin le dice, para que una obra de arte, hablando de cine, para que una obra de arte lo sea completa, tiene que estar producida y hecha por la misma persona. Para que una película pueda ser una obra de arte, la misma persona tiene que ejercer los cuatro oficios importantes. Tiene que ser el guionista, tiene que supervisar la producción, tiene que dirigir y luego tiene que hacer el montaje. Únicamente entonces hay posibilidades de crear una obra de arte. Si cada una de estas actividades la hace una persona distinta, las posibilidades de que todos coincidan en una idea global son muy pocas, y generalmente alguien lo estropeará. Y lo que se ha filmado bien, el montador lo estropeará, o el montador no podrá hacer mucho con un mal material, o el director no podrá hacer grandes cosas con un mal guión. Esto lo ha dicho muchísima gente, ¿no? Billy Wilder dijo, somos guionistas, no somos alquimistas. Los directores no podemos convertir, ¿no?, en chocolate los excrementos de gallina. Bien, así lo dijo. Evidentemente tiene todo que tener una cohesión. Y Jardiel se queda con esta idea. Se queda con esta idea, y ¿cómo la aplica él a su arte? Cuando vuelve a España dice, no solo voy a escribir la obra, voy a ocuparme del montaje, voy a supervisar la escenografía, voy a ocuparme del atrezo, muchas veces hace de director de escena, asiste a todos los ensayos y asiste luego a todas las representaciones. O sea, está siguiendo por completo su producto. No está escribiendo una obra, dejándola en manos de la empresa y yéndose a su casa a escribir otras, como hacía Benavente, o como hacían los Quintero, o como hacía Muñoz Seca, sino que él se convierte en una especie como de hombre de teatro, no únicamente un escritor de textos, sino un señor que quiere tener una visión completa del espectáculo. Y de hecho lo dice, yo quiero acabar mis días como productor, montando obras mías y de otros. Lo intenta, forma compañía varias veces, a veces con éxito, a veces con menos éxito, pero siempre con esa idea de tener una idea global del arte, ¿no? Porque él cree mucho en que el arte es un producto de la individualidad del ser humano, y que él no es amigo de comités ni de colectivismos, y esta es una visión que él aplica a toda su literatura y que tiene su origen en Chile. Y nada más, esto es un poco lo que quería decir. Creo que ahora vamos a ver unas imágenes muy interesantes, que muy poquita gente en el mundo habrá visto antes, porque esta película de Angelina ha estado perdida, ¿no?, durante décadas, y ha aparecido ahora, y luego ya pues podemos, si queréis, charlar de lo que os apetezca, ¿vale? Vamos a ver.